Lo que creemos determina cómo nos comportamos. Significa que si creemos la verdad de Dios, nos vamos a esforzar por vivir de acuerdo a esa verdad. En contraste u oposición, si preferimos creer la mentira de Satanás, vamos a vivir conforme a sus mentiras. Como simple prueba cito: en el huerto Eva prefirió creer a Satanás, comió del árbol prohibido y con esto recalco, su creencia o su fe determinaron su conducta. Luego Adán creyó la mentira de su esposa antes que creerle a Dios. Y sabemos en qué termina la historia. En resumen, lo que creemos y la manera en que lo creemos determina nuestros frutos. Y nuestros frutos dicen de qué tipo de árbol estamos hechos. Jamás un árbol de manzanas producirá uvas. Jamás un hombre o una mujer con una fe vaga producirá frutos dignos de arrepentimiento. Y el punto de honor, lo acabo de decir y lo repito: jamás un hombre o una mujer con una fe vaga producirá frutos dignos de arrepentimiento. Hoy verán precisamente un hombre con una fe superficial o una fe vaga. Tanto que a veces pienso, nunca tuvo fe alguna. En fin, ustedes concluyan al final si tuvo alguna fe vaga, alguna fe superficial o en realidad nunca tuvo ninguna fe. Al principio, la vida de este hombre produjo frutos, es cierto, pero estos no eran por su fe. Eran por la fe de su padre adoptivo y mentor. Estoy recalcando que los buenos frutos que parece este hombre dio no venían por su fe, sino por el de su padre adoptivo. Mientras estudiamos el pasaje, asegurémonos de compararlo con nuestro diario vivir. Y oro de que nuestra fe no sea superficial como la de este personaje. Y si ese es el caso, pues quizás Dios quiso darnos la lección esta noche para que usted y yo cambiemos nuestra fe y consecuentemente cambiaremos nuestra forma de vivir. Esto y más en el sermón titulado Cuidado con una fe superficial. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. No tienen que ponerse de pie, voy a leer apenas unos pocos versos. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, voy al versículo 1 y nuestro sermón de hoy, cuidado con una fe superficial. ¿Listas sus Biblias? Antes de leerlo, como propósito de este estudio, cuando terminemos, ustedes deben juzgarse a sí mismos si lo que practican es una fe vaga o superficial. Si ese es el caso, aun cuando no lo crean, es una tragedia. Y sabio es que abramos nuestro corazón para no repetir esta historia. Dice el versículo 1: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, reinó 40 años en Jerusalén y su mamá fue Sibia. Deténganse, me dirán, oiga predicador, recordamos que eso fue el estudio anterior, el mismo versículo. Sí, pero les pedí que no pasaran de largo el versículo 2, que lo íbamos a ocupar ahora. Y reza: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Digan esto en voz alta:
Por supuesto que es válido preguntar, ¿y qué pasó después? Porque especifica que él fue un buen rey, que él dio buenos frutos mientras vivió su padre adoptivo y mentor. Verso 3, con todo eso, esto les dije también lo recordaran. Los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Por qué razón Joiada y Joás permitieron que quedaran algunos altares? Bueno, eso y más vamos a estudiar. Oramos. Por favor, Señor, ruego tu Espíritu nos guíe en el estudio de esta noche. Que sirva también como lámpara a nuestros pies durante el 2018. Que entendamos que con una fe superficial los resultados serán trágicos. Por favor, guía nuestras vidas y gracias por ser bueno. En Cristo Jesús, amén. Desde luego, quienes de ustedes se anticiparon a la historia, ya sea leyéndola o imaginándola, bien hacen en deducir que cuando murió el sacerdote, cuando murió el padre adoptivo, Joás hizo cosas horrendas. Y eso me hace concluir, Joás practicaba una fe superficial. La fe de este era de conveniencia. Les definiré bíblicamente qué es una fe superficial. De esa forma tendrán una definición académica y no tendrán que decir, bueno, esa es la interpretación de ese orador. No, es una definición académica, rasgada desde luego de este libro. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús describió 4 tipos de personas o 4 tipos de fe que responden a 4 maneras diferentes de comportarnos. Por supuesto, no vamos a estudiar las 4, no es nuestro tema en cuestión. Lo que sí recalco es que la fe determina nuestra respuesta o nuestra forma de vivir. Vamos únicamente a reparar en la que se vincula en forma directa a Joás. Estoy diciendo, cuando una persona con un corazón endurecido escucha la palabra, así dice la parábola, lo repito, que cuando una persona con un corazón endurecido escucha la palabra, la semilla no puede echar raíces, porque su corazón es duro. Y como no echa raíces, tampoco puede crecer y dar frutos. Con el tiempo, el enemigo viene y la arrebata. Bueno, esa es una fe superficial. Personas que asisten a reuniones religiosas, pero su corazón es duro. Nunca echarán raíces, nunca profundizarán y nunca tendrán frutos, porque su fe es vaga. Por supuesto que dirán, oiga, me está pintando como alguien malo. No, aún no. Si usted es una de esas personas con un corazón duro que durante este año ha venido frecuentemente o sistemáticamente, pero que aún sigue sin echar raíces y sin dar frutos dignos de una fe genuina, usted tiene un corazón duro. Exactamente como Joás. De hecho, si no estuvieron en el estudio anterior, debo acotar y mencionar. Joás hizo muchas cosas buenas. La Biblia lo registra como uno de los grandes reformadores de la historia de Israel.
Pero también la Biblia registra que su liderazgo no fue en honor a su fe, sino a la fe de su padre adoptivo. Era conveniente, desde luego, seguir el liderazgo de su mentor. Creo que en forma paralela hay algunos que esta noche han venido porque su padre adoptivo, espiritualmente hablando, un joyada en su vida. Llámele su esposa, llámele su papá, llámele su hijo o el deporte mismo. Le ha traído. Y de forma conveniente usted sigue algunos consejos de la fe de su mentor. Usted no tiene ninguna convicción, por favor. Usted y yo debemos de ser honestos con nosotros mismos. Si ese mentor no hubiese insistido esta noche, acompáñeme, usted no estaría aquí. Si usted no quisiera de forma bondadosa, según usted, congraciarse, mostrar respeto, usted no habría venido porque no tiene convicción y yo no estoy juzgándole. Solo estoy diciendo que su fe es superficial, si es que la tiene. Y no es una persona mala, probablemente es un hombre o una mujer muy educado, es una persona de bien humanamente hablando. Lo grave de esto es lo que sigue. Atentos. Uno de estos días, su mentor, su padre adoptivo o el sacerdote joyada en su vida va a hacerse a un lado, no por voluntad propia, sino por voluntad divina. No necesariamente morirá. Alguna razón Dios tendrá para confrontarle en forma directa y usted ya no tendrá que dar cuentas a ese padre adoptivo, espiritualmente hablando. Tampoco usted se sentirá amenazado por las consecuencias. Usted creerá que usted ya es un Joás, un rey, un hombre con suficiente edad o una mujer con suficiente madurez para tomar decisiones, y esas decisiones han sido buenas, han traído grandes frutos. Ya basta. Ahora haré lo que yo creo conveniente. Bueno, allí empezará la tragedia. Y es importante que no solo los que tienen mentores piensen en lo que sigue. También es importante que los mentores pensemos en esto, especialmente si somos papás y nuestros hijos no están sirviendo a Dios con amor. Usted y yo deberíamos preocuparnos por la siguiente parte, porque Joás, hasta una edad madura, fue un buen hombre. Pero escuche esto. En el segundo libro de Crónicas, no lo busquen porque no tenemos tiempo, describe a detalle los actos de Joás después de la muerte de Joiada. Entre otras cosas, de inmediato, él se volvió a la idolatría. ¿Cómo puede ser? Bueno, lo hizo. Ya no había una burbuja protectora que estuviera diciéndole lo que conviene hacer. Así es que ahora voy a hacer lo que me da la gana. No tengo por qué estar el 31 en una reunión religiosa que de paso ni siquiera comparto, dijo Joás. Bueno, no estando esa burbuja, el desenfreno de Joás siguió con enriquecerse de forma ilícita. Empezó a cometer tantos errores en su administración como rey, todo tipo de injusticias. Incluso tocó el tesoro del templo,
algo que estaba dedicado de forma exclusiva para asuntos espirituales. No olviden que Joás se crió 7 años en el templo. No olviden que él ordenó restaurar el templo. Pero ahora su desenfreno es tal que no le importa. Estoy diciendo que no le importa que sus padres, sus abuelos, su esposa o alguno de sus hijos tiene una fe especial en Dios. Ahora para él las cosas religiosas son una tontería. Pero sé que algunos piensan, no está diciendo nada grave, no he terminado. Lo que ahora voy a decir, cada vez que lo leo me consterna. El hermano adoptivo, o debo decir, el hermano de crianza del rey Joás, se llamó Zacarías. A ver si lo construyo mejor. Joiada, entre sus hijos estaba Zacarías, el cual se crió junto a Joás como hermanos. Ellos jugaron en el templo. Ellos seguro compartieron noches en la cama jugando. Ellos compartieron momentos buenos. Ambos crecieron bajo la tutoría de Joiada. Tan buen mentor fue Joiada que uno se convirtió en buen rey y el otro se convirtió en el sumo sacerdote. Vaya liderazgo de este. Crió 2 grandes hombres. Como hermano de crianza, Zacarías llegó al trono y confrontó a su hermano. No está, para tristeza mía, el detalle histórico, o para curiosidad mía, me encantaría. Supongo algo como esto. Imagino que Zacarías llegó y le dijo: hermano, ¿qué estás haciendo? Nuestro padre nos enseñó a respetar a Dios. No solo te has vuelto a la idolatría, has vuelto el pueblo a la idolatría. Estás tomando dinero sagrado, estás corrompiendo tu alma. ¿Qué estás haciendo? Joás, que ahora era el rey, se llenó de rabia. No estoy diciendo cólera, estoy yendo un paso más allá. Se llenó de rabia y dijo: ¿quién te crees para llamarme la atención o alzarme la voz? Y de inmediato dio la orden de apedrear a su hermano de crianza hasta la muerte. Joás, ¿cómo fuiste capaz de quitarle la vida al hijo del que te salvó la vida? ¿Cómo pudiste llegar tan bajo? Esa es la razón por la que me asusté al leer esto. La historia bíblica me dice que cuando esa burbuja protectora, que cuando ese mentor, que cuando ese tutor o ese padre espiritual desaparece de nuestras vidas, podemos ir en tan grande decadencia que ni siquiera podemos imaginar. Estoy diciendo, no creo que ningún joven aquí esté pensando en tener una relación con su pareja y luego abandonar a sus hijos. Sé que el simple hecho de yo decirlo a ustedes les repugna, especialmente si alguna vez su padre le abandonó a usted. Pero les puedo asegurar que yo conozco a muchos hijos que fueron abandonados, que han repetido
la repugnancia de sus padres, abandonando ellos a sus hijos. Les puedo asegurar que habrá muchos hogares esta noche en donde los hijos no comparten con sus padres, ni los padres con sus hijos. Decidieron valerse por sí mismos y vivir como quisieran. Yo no quiero ni remotamente como papá, ahora hablo a los mentores, ni remotamente quiero pensar que jamás alguno de mis hijos puede negar la fe y puede conducir su vida por cosas horrendas. ¿Cómo es posible que usted o yo como papás o mentores, estando aún a nuestro alcance, les quitamos la burbuja protectora, tratando de complacerlos con juguetes que el dinero paga? Deberíamos asegurarnos que nuestros hijos están sirviendo a Dios con amor. No les pregunté si ellos vienen con ustedes a la iglesia, porque Joás iba con Joiada a la iglesia, pero no porque le naciera en su corazón. Uno de estos días eso va a desaparecer. Les dije, no sabemos qué tan bajo podemos llegar. Usted como señorita puede estar pensando, no, pastor, yo jamás caeré en algo así. ¿Cómo puede usted saberlo? No es una, sino varias las chicas como Joás que tuvieron buenos padres, que llevan su vida como amantes. Eso es lo único que les queda, ser la otra. Les queda en días como estos amargarse y vivir con tristeza, porque decidieron vivir a su conveniencia y no con una fe como la de Joiada. Usted no sabe si puede terminar como un alcohólico, como un drogadicto. ¿Usted piensa que las personas que viven atados a la droga no fueron alguna vez como usted y como yo? Con sueños, con orgullo. Bueno, tener una fe superficial es una tragedia que tarde o temprano se va a desencadenar. Y sabio sería que usted y yo reparemos en eso. ¿Qué pasó con los lugares altos? Les dije que no pasaran eso de largo. Lugares altos se le llama en el Antiguo Testamento a cualquier altar. Esto es un altar y eso no significa más que está en una posición más alta que el nivel de piso. En nuestro contexto, el altar es para que las personas que asisten a la reunión, sin importar dónde están sentados, puedan ver al orador. Pero en el Antiguo Testamento no se ocupaba en ese sentido. El altar era un lugar donde llegábamos a orar. Y eso de ponerlo en una posición más alta del nivel del piso era un símbolo de adoración, en donde reconocían que Dios estaba en una posición mayor. Joiada y Joás, sumo sacerdote y rey, derribaron todos los altares del pueblo, los altares generales, en donde todo el pueblo venía a las plazas y adoraba sus dioses paganos. Esos sí fueron derribados. Pero los altares que cada quien tenía en su casa, esos no fueron derribados.
sé que ustedes estarán igual que yo preguntando, pero ¿y por qué? Si estos fueron grandes reformadores, si tuvieron las agallas de enfrentar a todos esos sacerdotes idólatras, ¿por qué no insistieron? Bueno, la historia no lo dice a detalle, pero igual es fácil deducirlo. Mucha gente en el pueblo tenía una fe tan superficial como la fe del rey. Era una fe conveniente, que mientras tuvieran un sacerdote que les guiara por un camino que les producía buenos resultados, pues ellos iban a estar conformes, pero no significa que sus corazones hubiesen cambiado. No significa que ellos estaban adorando a Dios. Ahora lo voy a decir en un español nuestro. Si yo fuera Joás, que jamás quiero ocupar su calzado, pero si yo fuera Joás, les tengo que decir, vengan una vez cada 15 días, traigan una contribución económica de paso, porque ustedes saben, hay que darle mantenimiento a la estructura religiosa. Además de eso, si alguien les confronta respecto a vuestra fe, pues ustedes deben decir que vuestra fe es evangélica. Aún mejor, pongan en sus vehículos alguna calcomanía con mensajes cristianos y listo. Algunos dirán, ¿eso es todo? Eso es todo. Luego en sus casas vivan como les dé la gana. Engañen a su esposa cuantas veces quieran. Engañen a su esposo a su antojo. Los hijos vivan en rebelión. Acuéstese con su novia, solamente cuidado y protéjase. No se les vaya a ocurrir hacerle caso a ese loco predicador de que van a haber bautismos en el enero del 2018. No, por favor. Y que ni en broma se le ocurra involucrarse en alguna actividad para servir a otros. Basta con la primera parte. No intente arreglar su vida de ninguna forma delante de Dios. Bastante y suficiente usted ha hecho con venir 1 o 2 veces por semana. Bueno, esos son los altares que algunos tienen en sus casas. Al llegar esta noche, abrirán la refrigeradora y allí habrá un six-pack para dar la bienvenida al año nuevo. Pero esto no es malo, esos predicadores tan fanáticos. Yo ya le dije, viva como le da la gana. Es más, faltando 1 hora antes de las 12, faltando 1 hora a las 12, si no está lo suficientemente alegre con alcohol, ¿por qué no se fuma un poco de marihuana? De paso, ya con toda esa alegría, puede salir y abrazar a los vecinos. Y si la vecina está sola, pues, y no es año nuevo, y vivan como quieran. De todos modos, ya vinieron al culto esta noche. Eso es una fe superficial. No tiene raíces. Y como no tiene raíces, jamás producirá frutos dignos de arrepentimiento. Y cuidado con esto. No fue culpa de Joiada que Joás tuviera una fe superficial. Ya era un adulto. No es culpa de ninguna persona que su fe sea vaga. Todos los que estamos aquí somos adultos. Es cierto que hay algunos jovencitos que son empujados por sus padres, pero si están aquí ya son adultos.
Dejen la cobardía de culpar a sus padres por los errores de ellos para ustedes no asumir una postura. Puedo decir que cualquier persona que no siente valor de dar testimonio de su fe frente a otros es una persona que tiene una fe superficial o peor aún, no tiene ninguna. Por eso no tiene el valor ni el entusiasmo de compartir su fe. Es que no la tiene. Y nadie puede dar lo que no tiene. Ese era el problema con Joás. Él no tenía una fe genuina. Creo que hay personas dentro de la religión evangélica que están como aquel niño que su padre fue hospitalizado y por las razones de la enfermedad del papá no podía visitarlo. Varias semanas o meses habían transcurrido y el papá estaba tan triste de no poder abrazar a su hijo. Venía a su fiesta y se le ocurrió al papá hacer un pequeño juguete de madera mientras duraba su confinamiento. Con el tiempo el juguete estaba listo y le pidió a la enfermera que cuando la esposa viniera a verlo le dijera que trajeran a su hijo y que le permitieran ir a la ventana para él poder ver cuando su hijo recibía el regalo. La enfermera se conmovió y le dijo: haré todo lo que usted quiera. Así es que al fin la esposa traía al chico, llevaron al hombre hasta la ventana. Cuando el niño vio el juguete, corrió, empezó a jugar con él, saltaba, estaba tan feliz y el papá arriba haciendo señas: ¡Ey, yo te lo di! Y el niño seguía jugando. El niño parecía tener un buen corazón porque de pronto abrazó a la mamá, le dijo: gracias mamá, y luego abrazó a la enfermera. Gracias señorita enfermera. Entonces la enfermera tuvo la sensatez y casi a la fuerza tomó la carita del niño y la dirigió hacia la ventana. Y le dijo: tu papá es el que envió esto. Hasta entonces el niño dijo: gracias papi. Para ese momento el papá desde luego estaba derramando lágrimas. A gritos decía: yo te amo, yo te lo regalé. ¿Cuándo vas a ponerme atención? Y ese es precisamente, creo, el caso de muchos que tienen una fe vaga o superficial. Dios en su gracia nos ha dado tantas cosas: una familia, una esposa, hijos, trabajo, salud, y estamos tan felices disfrutando los regalos que Él nos da. Y por más que Él llama nuestra atención, nosotros nunca volvemos nuestra mirada. Para colmo, a veces agradecemos más a quienes nunca nos dieron nada. A veces mostramos más compromiso, más gratitud y más entrega a personas que nos hacen daño, antes que volver nuestra mirada a Dios. En este 2018, usted y yo necesitamos una fe que eche raíces. Ese corazón duro que no permite que la semilla brote y profundice, tiene que ser cambiado por un corazón sensible y por un deseo de nosotros tener una relación íntima con Jesús. Pero nadie puede hacer eso por usted, es decisión suya. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por todos los juguetes espirituales.